Gracias por estar con nosotros en esta nueva edición de Lunes de Cinemateca. Laura Ávila Taxan y Catalina Acuña Castillo son dos jóvenes creadoras audiovisuales costarricenses y nos traen un producto audiovisual, Rocío. Así es, como siempre para nosotros es motivo de mucha alegría cuando tenemos un estreno y en esta ocasión pues tenemos un estreno un tanto diferente y eso me llena como de emoción a mí cuando tenemos algo diferente, algo que Así asusta. es un corto de suspenso Así es. y de tradición también. Laura y Catalina, bienvenidas a Lunes de Cinemateca. Muchas gracias por invitarnos. Para nosotros es un honor estar acá. Muchas gracias, Cata, por estar aquí. Bueno, tal vez podríamos iniciar diciendo que, bueno, a Laura y a Catalina nos conocemos hace rato, desde la Escuela de Comunicación Colectiva, cuando éramos compañeras, y me encantó la idea de que hubiesen podido trabajar juntas en otro país, en otros lares. Tal vez cuéntenos un poco la historia de cómo se fueron de acá, cómo se fueron hacia Estados Unidos a estudiar y por qué decidieron trabajar, bueno, juntas en este cortometraje. Tal vez, bueno, Laura primero. Bueno, Katy y yo, desde que, bueno, nosotros somos de la primera generación de Bisonte Producciones, entonces ya teníamos rato de estar trabajando. En Bisonte nosotros, sin querer queriendo, nos fuimos impulsando a todos a especializarnos, hacia como tratar de irnos a estudiar afuera. A la hora de nosotras empezar a buscar e investigar, bueno, tanto para mí como con el énfasis de producción, ¿verdad? Como para productora, como para Katy, como production designer o, bueno, directora de arte, como se conoce acá, pues resultaba que Los Ángeles y en Estados Unidos eran los que tenían esa especialización tan clara en un programa académico, como para que la maestría fuera específicamente en eso. Entonces ahí fuimos como juntas investigando y terminamos hasta en la misma U, que eso no lo planeamos tanto, o sea, aplicamos a diferentes U's, ¿verdad? Sí, de hecho pasó que yo también estando investigando de las universidades que daban este énfasis que a mí me interesaba, al final de cuentas, que era la dirección de arte, a mí me aceptaron en otra universidad, que de hecho era un poco más barata y era como que me daban un poquito más de beca y así, pero era en Savannah, Georgia, era el SCAD. Y hablándolo con Laura era así como, bueno, está muy bonita la universidad y tiene profesores muy interesantes también, pero ¿qué pasa? Cuando terminemos la carrera, ¿a dónde vamos a estar inmediatamente? Vamos a estar en Los Ángeles y yo me iba a Chapman. Entonces también por eso fue la decisión y finalmente también porque el director de mi carrera era un production designer muy muy importante que fue el que hizo la dirección de arte de Blade Runner. Entonces eso fue como lo que lo terminó de vender así como... Bueno, y que además podían trabajar juntas, que estaban juntas, y eso por supuesto siempre es importante, tener a alguien que lo apoye a uno, digamos, cuando está en otro país. Lo que se pierde en el mar, el título en español de este cortometraje es, van a ver ustedes un corto de primer nivel cinematográfico, de primera calidad. Lo vamos a presentar y posteriormente conversaremos más ampliamente con Laura y con Catalina sobre este cortometraje que ustedes se aprestan a disfrutar.
Oh, Ryan. It's okay, child. You must be Jillian. Oh, Grace! You must be Olivia. We're much obliged to your kindness. Been looking for work for a long time Oh, now. no problem, child. Me glad to do it. Would you like some breadfruit tart, honey? Oh no, she don't need that. It's okay. Take a bite and go play. Children need a little free will. She gets into trouble. She be safe. Let me show you around. I don't like it here. I want to leave. This is your home now. Be thankful you got one. There's no other kids around. And it smells like old people. That's all you think about. You don't always need to be playing now. Maybe still. No. Thank you, Mr. Winters, for coming. It's a pleasure to see you. Mrs. Devonshire, nice to see you too. How are the dogs? Rabies, yes, I understand. Who are you talking to, child? Mr. Winters and Mrs. Devonshire. Won't you say hello to the guests? Yes, of course. How do you do? Thank you. I'm hosting this tea party for Mama. She needs a break. Oh, child, that is so sweet. Your mother will love that. Thank you. What you doing with these things? What if you break it? I'm not gonna break it. I told you to fold the washing yard Champlain. Mind your ma. You keep crying like that, you're gonna have to dry the laundry again. Why don't you come over here and help me? Here, hold it like this, in this hand, yes. And then you take it like this, and put your finger here. Me never see you playing with no one. Must get pretty lonely, eh? I know a little girl, just your age. She lives not far from here. You do? Would you like for her to be your friend? Let's see. Oh, it's just a little slice.
here. There you go. Oh, promise me something. I want you to close your eyes and use your imagination. Repeat after me. With these words, I bring into this world a kindred playmate. With these words, I bring into this world a kindred playmate. Now keep your eyes closed. Wish. Okay? Open your eyes. Oh, child, people just don't appear like that. But I know God, He heard your wish. And I let the parents know that you're looking for a friend. Thank you. You must promise me something. Don't go telling on Olivia. Your mother don't want you to play with nobody. She wants you all for herself. When can I play with her? Oh, she'll be here soon enough. Soon enough. Now you go. Go, 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 go. Have you ever had a prayer come true, Mama? What? I said a prayer asking God to send me a friend to play with. Child, you better start listening. There ain't no other Bettys around here, so just forget about it. Get this loneliness out of your head. What happened here? You out of my sight for 2 minutes and you get hurt. What happened? What do you care? This my special place. Do you promise not to tell mother where it is? And do you promise not to tell mother about me? Me wanted to be surprised when she sees me. Does this mean we're friends now? Not friends, sisters.
Saw you with a girl today. You run off into the woods together. Who is she? Child, tell your mother who you've been playing with all day. I wasn't playing with anyone. I'm trying to say my prayers. I don't want you to be playing with that girl again. You hear me? You said yourself that there isn't anyone around here for miles. I wasn't playing with anyone. Your eyes are playing tricks on you. Hello, Grace. Ow. Mama. You're hurting me. Oh, child, this is for your protection. You were visited by a demon spirit last night. A doing, I think. A child that died before they was baptized. They walked the earth looking for playmates to seduce and murder. Every plant has a spirit of its own. Some alert you to the presence of Obeah. Mama, calm down. You're talking crazy. I've seen that girl before. You don't know her. What? You know who she is, don't you? You told me yesterday there was no child. You're lying to me, Julian. You're making things up to scare me. You don't know what you're playing with, child. I'm not a baby anymore. It's time I tell you. I used to be just like you, never wanting to grow up. Her name was Carolyn. She was raised with no parents. They in America looking for work.
I took her to the cliffs, where I know we weren't supposed to play. It was an accident. He died? She wasn't christened like you, so she don't get to go to heaven. Why wasn't she baptized? Her parents weren't Christians. She was raised by her auntie, this old Oberbijah. She fixed me. I curse you and your line. That Caroline tried forever to get back home. She will haunt the world. A ghost always coming for you. Till you perish. Caroline's spirit and my body have been connected ever since. I've been waiting on this day for 20 years now. Jillian, this girl wants to take you from me. And she wants to kill you. Stop it. This old bear, they did this dark christening. Stop it. You're always trying to scare me out of doing what I want. You don't want me to have any friends. Girl, I was trying to tell you. Mama, look around you. This ain't Trinidad. I'm not anything like you, and I don't ever want to be. You think it was a doing? Oh, child, that's just a Carib story. But her face looked just like Carolyn's. Why did I slap her? Oh, child. We take care of her. I think you had a bit of excitement, don't you? You must be tired. Why don't you take a rest and we can figure out what to do? What about Julian? Oh, child. Finish your tea and then go lie down. We'll take care of Jillian. Finish your tea and then go lie down. We'll take care of You must be tired. Why don't you take a rest? We can figure out what to do. I don't want to sleep. I want to. Julian. What you lie, Mama told you, Jillian. Listen to me. There's no such thing as ghosts. I know. Why does she have to be that way? Come on. It'll be fun. These my butter and butter. These my butter and butter. These my butter and butter. Wait, I think we should go back. You're part of our family now. I need to get back to Mama.
Uski, Gaski, Uski. Uski, Gaski, Don't you want to be my sister? All we need is a small amount of your blood to give our daughter her life back. You will finally get the family you deserve. Do you give us your body freely? Leave that girl alone! Mommy, you came! Run! And pick up the daughter you stole from me! There you know.
Lo que se pierde en el mar es el cortometraje que acaba de ver, y aquí tenemos a Laura Ávila y Catalina Acuña con nosotros para contarnos un poco más sobre los detalles de esta producción. Chicas, esta producción se hizo, me imagino, como un trabajo más de los cursos que ustedes llevaban, pero el nivel en el que uno trabaja acá, en un programa, digamos, o un curso o un trabajo final de graduación, a nuestro nivel, en nuestra realidad nacional ahorita, digamos, en la Escuela de Comunicación, en cualquier universidad privada, tiene un nivel y tiene unas características, las historias, lo que podemos contar, las locaciones a las que podemos llegar. Y viendo el producto final, me imagino que ustedes tuvieron otra realidad, o sea, es otro nivel para pedir permisos, otro nivel para contactar actores. Es algo que no siempre tenemos la oportunidad de ver, entonces yo quisiera que se ahondaran un poquito más en los detalles de esa producción, o sea, ¿cómo es hacer un cortometraje en Estados Unidos? Bueno, primero que nada, esto fue nuestro producto para graduarnos, ¿verdad? Como el trabajo final de graduación. Sí, este fue nuestro trabajo final de graduación y bueno, algo muy interesante es que cuando uno se va a Los Ángeles, pues está todo, o sea, toda la infraestructura para filmar está ahí. Entonces, nosotras viniendo de Costa Rica, que estábamos acostumbradas a pedir prestado. Para grabar un corto era el arroz y los frijoles que hacía la mamá, el cafecito que mandaba la otra persona, ir a tocar las puertas a todo el mundo como nada más para hacerlo. Nos vamos a Los Ángeles y las posibilidades que yo tengo, que estoy acostumbradísima a regatear y a pedir regalado, se convierten en deluxe para revelar la película, se convierten en Panavision para grabar, y toda esta cuestión, y me doy cuenta que existe todo esto para apoyar a las grabaciones de estudiantes, que al final, pues nada, o sea, empezamos a aplicar y aplicar y aplicar a todo, y digamos, nuestros trabajos de la universidad se grababan en 16 milímetros. La tesis ya se podía grabar en 35, pero dependía de uno. Digamos, si el presupuesto que uno tenía podía aumentar según las posibilidades económicas que se tuvieran, que no era nuestro caso, nosotros no teníamos tanto dinero, pero también uno podía hacerlo con mayor valor de producción si uno aplicaba a fondos o aplicaba como, no sé, a casas que nos pudieran dar material o nos pudieran dar equipo. Digamos, por ejemplo, nosotros, nuestro equipo de producción éramos de diferentes países, ¿verdad? Digamos, el guión fue escrito por una chica de Trinidad y Tobago, ¿verdad? Se puede notar eso de la leyenda en la historia. Había nuestra la diseñadora de sonido y editora de India, nosotras de Costa Rica, el director de foto y la directora eran de Estados Unidos. Entonces yo me guindé de eso para decir, claro, es una tesis, somos un equipo internacional, ayúdennos, o sea, entonces al final, por ejemplo, bueno, ahora de arte hay todo el mundo, ahora se lo dejo a Katy, pero digamos en producción para nosotros los logros más grandes fueron con Kodak y Deluxe con respecto al material, digamos, la película, y para poderlo revelar. Nos hicieron, o sea, regalías y descuentos gigantes, pero uno de los más grandes fue con Panavision. O sea, al final nosotros llegamos con un camión y nos dejaron agarrar todo lo que quisiéramos. El alquiler del equipo. Sí, o sea, nosotros llenamos un camión con todo lo de Panavision, que era un proyecto que ellos tenían con universidades y a nosotros nos tocó ganarnos esa que, claro, teníamos que pagar el alquiler del camión. Claro. No se puede hacer Y todo. para ganarte lo que mostrás, el guión, mostrás un proyecto, o sea, ¿cómo aplica uno? ¿Qué O llevas? sea, uno tenía que llenar un montón de, como casi que cualquier beca, ¿verdad? Un poco de formularios, había que enviar el guión, las cartas de intención de la directora, el director de fotografía era súper importante y yo, ¿verdad? Entonces, bueno, cada uno con su visión, lo que sea, yo me guindé mucho de la historia, que yo la vine trabajando con la directora y con la guionista por mucho tiempo. Y a la hora que nos seleccionaron para una entrevista, yo fui con el director de fotografía, porque a la hora de la hora importaba mucho cuál era el tono, qué es lo que quería hacer el director de fotografía con esto, porque era de Panavision. Entonces nosotros dos fuimos, tuvimos que hacer como un pitch, después reunirnos con cierta gente, explicarles por qué para nosotros era importante, qué quería él tratar de contar a nivel visual con esta historia, y después nos llamaron y nos dijeron que sí, que nos daban el apoyo. Catalina, la dirección de arte, como, bueno, obviamente, al ser ambas costarricenses con Laura, es hacer equipo, pero también me imagino que es un trabajo tenso, porque es conseguir todo, por un lado, y luego darle la unidad y la coherencia de acuerdo a la historia. ¿Cómo fue esa experiencia de trabajar por primera vez como en dirección de arte, después de haber vivido la experiencia que ya Laura describió de
de nuestro medio. Claro, o sea, la magnitud del trabajo pasa de aquí a aquí, digamos, en exigencia, ¿verdad? Digo, perdón, eso facilita, pero también reta, exactamente. O sea, es que también, esta era una de mis tesis, yo hice 2 tesis, pero obviamente es una carta de presentación mucho para mí, como para todos los demás. Para mí en este sentido fue muy, muy importante porque era la primera pieza, digamos, de época que yo iba a hacer en mi carrera, y no estamos hablando de que era de algo tan fácil, o sea, estamos hablando que eran los años 20, 30, ¿verdad? En Los Ángeles hay una gran facilidad, que es que hay prop houses, que son galerones, digamos, de los grandes estudios que ponen a disposición de toda la gente que tenga una producción el hecho de poder alquilar piezas de utilería, cosas para vestir el set y también lo que es el vestuario, ¿verdad? Esto digamos, de lo que hablaba ahora Laura, de estar en una universidad, nos ayudaba porque si yo estoy en una universidad, la universidad me puede escribir una carta y digamos, lo que se paga es mucho menor. También hay que dar como es un seguro, como un seguro de vida, digamos, de las cosas. De cada cosita de la pieza. De cada chunche. De cada chunchito. O sea, uno va y digamos, todas las cositas que usted ve ahí fueron o alquiladas o compradas en tiendas así como de antigüedades y súper específicas. Pero ¿qué pasa? Si yo voy y pierdo la botellita del veneno, a mí no me van a cobrar, costaba $10. No, me van a cobrar lo que para ellos significa. Porque en principio son piezas únicas o piezas especializadas. Hay muchas cosas que son únicas, entonces esa es una de las cosas que a mí me ha estresado muchísimo. Por supuesto. Sí, porque además de controlar que todo esté coherente en cuanto a justamente la dirección de arte, cuidar cada cosita es otro... Sí, y gracias a Dios, la universidad nos daba ese seguro, digamos, nos daba la carta y nos daba su nombre como para decir, esta muchacha, digamos, está trabajando con esta cosa detrás, digamos, eso era muy importante. Y de hecho, tener un equipo tan grande para mí fue como de 4 o 5 personas, que yo nunca había tenido eso. Uno está acostumbrado a hacer las cosas casi que siempre solo, ¿verdad? Por supuesto. Y a veces la gente no entiende qué es hacer dirección de arte, pero es que son muchas cosas muy específicas. Estamos hablando del vestuario, del maquillaje, de todos los props, que son las cosas que los actores tienen que tocar. Y aparte todo lo que está detrás, digamos, todos los efectos especiales, todos los cuadros, todas las texturas, todos los textiles que están en el cuadro, y todo tiene que decir algo, ¿no? Todo tiene que contar la historia también. Laura Ávila Taxan y Catalina Acuña Castillo están con nosotros en Lunes de Cinemateca. Vamos a una pausa y ya regresamos. Lo que se pierde en el mar es el cortometraje que les presentamos hoy y estamos hablando con Laura y Catalina sobre la producción. Hablemos un poquito de la historia. Ustedes nos contaban que es una tradición oral de Trinidad y Tobago y que la guionista la trajo al grupo, me imagino que la propuso y ustedes estuvieron de acuerdo como grupo. Cuéntenos un poco, ustedes como costarricenses ante esta historia, trabajar una historia digamos que no es propia y además tratar de recrearla lo mejor posible, me imagino que ha de haber sido uno de los retos más fuertes. Entonces, tal vez, Laura, ¿cómo se trabajó el guión? Bueno, ¿Con cuánto tiempo, perdón? Sí, nuestra universidad, ellos lo que tratan es de que se simule el sistema hollywoodense al máximo, ¿verdad? Donde, por ejemplo, no es un director el que es el guionista o que trabaja con el guionista y después busca un productor, sino que el productor arranca el proceso. Entonces, digamos, había como un grupo de guiones, ¿verdad? Entonces yo como productora tenía que leer todos los guiones de los que estaban en la carrera de guión en Chapman y seleccionar el guión y tener mis reuniones con los guionistas, a ver si yo podía adquirir los derechos a ese guión. Para después, digamos, yo hacer como un equipo con el guionista y armar un equipo, negociar con un director o una directora, después que ya teniendo a una directora, digamos, como parte del equipo, negociar con algún director de fotografía, con
una directora de arte, con alguien de sonido, con un editor y armar el equipo. Al final terminaba siendo la tesis de todos. Pero digamos, el proceso tenía que ser más apegado a la realidad. Por supuesto. Cuando yo leí los guiones, bueno, primero que nada, yo estaba buscando el guión más difícil de producir, porque yo dije, esta es mi oportunidad de aprender, ¿verdad? Si hago un guión que todo sea en una casa, en cualquier época, con una familia, pues no salimos de la casa y consigo un permiso y listo. Entonces me llamó mucho la atención porque era de época, porque, bueno, teníamos la dificultad de que tenían que hablar como el inglés con ese acento, muchas implicaciones, además de que siempre me ha llamado la atención pues, piezas históricas, ¿verdad? Y algo que pudiera contar un poquito más, ¿verdad? En la historia. Yo estoy hablando con la guionista y para ella era muy importante, ella era de Trinidad y Tobago y estaba estudiando en Chapman, tratar de graduarse con una pieza que apelara a su país, ¿verdad? O algo en lo que ella sintiera una necesidad de querer contar. Y ella escribe este guión basándose en una leyenda que ellos tienen del Duende, ¿verdad? El Duende es un niño que, digamos, como un niño fantasma, que si muere como por un accidente o antes de tiempo y no ha sido bautizado, va a andar por ahí. Buscando otros niños. Buscando otros niños y bueno, y pues se profundiza más, pero nuestro corto era de media hora y había como que agarrar como nada más pedacitos. Hemos entrevistado poco a directores o directoras de arte a lo largo de todos estos años en Lunes de Cinemateca. Catalina, ¿dónde empieza el trabajo de la directora de arte en este caso? Desde el principio de la concepción del proyecto, o después de la producción, o simultáneo, ¿cómo se trabaja para la ilustración de todos nosotros y de los jóvenes que empiezan en esto? Es precisamente lo que decía Laura, cuando estaba en la piscina de los guiones, digamos, yo también me tenía que enamorar de un proyecto, había muchos proyectos, entonces yo los leía y yo decía, bueno, visualmente no me ofrece tantas posibilidades y así los iba como descartando. Y me llamó muchísimo la atención porque era como de miedo y era diferente y era con gente de otros países y además era de época, ¿verdad? Entonces yo me leo el guión y el guión es como mi receta, digamos, de todo lo que se tiene que hacer de ahí en adelante. ¿Por qué? Porque el guión me va a decir qué props necesito, cuál es el look que yo necesito, quiénes son las personas importantes, cosas claves, digamos, de cada persona que está dentro del guión, porque después les tengo que construir sus mundos, ¿verdad? O sea, si estamos hablando de unas personas que vienen de otro país, seguramente traen un bagaje visual y de sentimiento, de looks y de todo que va a ser diferente a personas de otro país. También la época donde estamos, el lugar geográfico donde estamos. Entonces el guión para mí es como lo más importante. Después del guión hay que hablar evidentemente con el director y con el director de fotografía, que se llama como una triada, digamos, visual, porque entre los tres vamos a construir el look de la película. Digamos, desde ahí se habla de qué lentes se van a usar, qué color se va a usar, cómo vamos a contar la historia desde el punto de vista de quién y por qué, ¿verdad? Entonces es mucho de reuniones y de producción al mismo tiempo. Entonces por eso también es muy importante como tener un equipo muy fuerte, porque yo no evidentemente yo no lo puedo hacer todo. Yo voy a dar como las pautas, lo que quiero que se vea, y después como un equipo de arte se construye. ¿Hay tensión en ese proceso? Incluso un poquito de choques. Sí, pueden haber muchas tensiones. De hecho, este proyecto fue muy difícil para mí, fue uno de los más difíciles, porque el guión estaba evolucionando casi que hasta el último día. O sea, ¿por qué? Porque las cosas como que se iban, esto tal vez no funciona tan bien. Bueno, todos estamos aprendiendo y todos somos estudiantes. La fuerza que dirige un set para mí siempre va a ser la energía del director, ¿verdad? Y yo siento que a veces si el director no está como tan seguro o tan segura de lo que quiere, esa inseguridad se pasa un poco hacia todas las demás personas del equipo. Entonces, esta cambiadera y esto nos pone a todos un poco así en el desequilibrio, ¿verdad? Y eso fue difícil. O sea, fueron muchas locaciones también, muchas cosas como muy específicas que teníamos que resolver en poco tiempo y también con poco dinero. Por ejemplo, las locaciones me imagino que fue un trabajo conjunto, ¿verdad? Porque había que conseguir las locaciones que estuvieran de acuerdo con el look de lo que iba a ser la película. Entonces, me imagino que ahí ustedes trabajaron de la mano, juntas.
Sí, digamos, por ejemplo, yo como productora no puedo tomar decisiones de lo que se va a ver en cámara sin que Katy me diga que sí. Sí. Digamos, entonces, si bien yo sabía que era una época y sabía que era del año tal, pues yo no puedo diferenciar del año 17 al año 25, digamos. Sí, Y hay claro. cuestiones como de que hay que respetar como el sombrero de cada una de las jefes de supuesto. departamento. Entonces, yo empecé la búsqueda de locaciones, a mí me tomó como 6 meses, porque era muy difícil encontrar casas de esa época en el medio de Los Ángeles. Y además el guión el guión no tomaba lugar en Los Ángeles, tomaba lugar en cualquier lugar de Estados Unidos, pero tenía que estar en el medio de la nada. Entonces yo empecé a buscar locaciones por todo lado, desde, o sea, páginas que ofrecen locaciones para filmar, hasta ir a tocar puertas, museos, de todo. Y después Katy era la que me iba a decir, bueno, esto puede funcionar o esto no puede funcionar. Después dirección, también iba a tener que decir algo al respecto. Fotografía, decía que esto no funcionaba. Bueno, tal vez esta casa funciona, pero el exterior no. O de esta casa nos funciona la cocina y un cuarto, pero no la sala y el baño, ¿verdad? Entonces al final construimos esta locación a partir de 4 locaciones diferentes. Hoy tenemos un lunes de Cinemateca didáctico realmente. Vamos a nuestra sección Cinético y regresamos. Saliendo del escenario, al tomar la calle esa que sale a la pista en ese primer alto, un loco se nos ha venido encima. La actriz chilena Sara Astica y el actor costarricense José Trejos marcaron una época en las tablas, pero también tuvieron oportunidad de compartir papeles en Rehabilitación Concluida. Inspirado en el cuento homónimo de la escritora chilena costarricense Miriam Bustos, el cineasta Esteban Ramírez juntó a estos dos legendarios intérpretes en Rehabilitación Concluida en 1998. Después del susto, hoy una ambulancia pasó enfrente. En realidad es una buena zona para accidentarse. El Hospital México está a la vuelta. Qué simpático. Lo que se pierde en el mar es el cortometraje que estamos viendo hoy el lunes de Cinemateca. Tenemos a Laura y a Catalina comentándonos un poco sobre la producción, sobre la experiencia que tuvieron tan maravillosa allá en Los Ángeles. Algo que creo que es tal vez de resaltar mucho es el casting. Me parece que la experiencia que ustedes tuvieron a la hora de conseguir gente, así como a la hora de conseguir los props, a la hora de conseguir las locaciones, igual de difícil y complicado ha de ser conseguir a las personas para que le den vida a los personajes. Entonces, tal vez podrían contarnos un poco del proceso de casting. Bueno, yo debo decir que cuando yo llegué como una pollita de Costa Rica a Los Ángeles, fue de las cosas desde el proyecto 1 que más me impresionó allá. Porque si bien en Costa Rica a veces se nos dificulta con tener mucha variedad de actores para diferentes personajes, ¿verdad? Y terminamos inclusive repitiendo a ciertos de los actores con a los la que tía se y a trabaja la bien, prima, y así. sale varias veces. Sí, allá pues lo que sobran son actores, ¿verdad? Hay demasiados actores y hay muchas maneras de uno hacer como sistemas de casting en espacios específicos y uno pone, o sea, un personaje específico y van a haber filas de gente con todo tipo de experiencia. Este era muy específico, ¿verdad? Porque tenían que verse de cierta forma, además era de época y además de eso tenían que hablar más o menos el inglés con un poquito de dialecto y con el acento, ¿verdad? Después el tema de que eran niñas y que es un poco de suspenso con terror, ¿verdad? Entonces, ¿qué papás iban a estar de acuerdo en que ellas aparecieran de tal forma? Se trabaja con contrato, firmas, permisos, igual. Miles de papeles. O sea, al final este proyecto tenía así como, digamos, 3 ampos gigantes de puro papeleo, ¿verdad? Encontrar el talento tuvo sus dificultades, más bien porque había muchas opciones, pero al final la visión de la directora era muy clara. Digamos, la chiquita principal era de Disney Channel, digamos, por ejemplo, la otra, el Duen, esta niña no tenía nada de experiencia y fue como la sorpresa para todo el mundo. Bueno. Desde muchos, que pueden ser, unos 4 meses antes de grabar, ya estábamos con un coach de dialecto, que estaba trabajando con ellos específicamente el acento. Una de las actrices principales era de una de las islas también, entonces ella también estuvo ayudando y fue algo como en lo que se trabajó bastante.
¿Cómo estuvo el asunto del vestuario, Catalina, para asunto del conformarlo? vestuario fue y todo maquillaje. un tema, porque también todo tenía que ser de época. Mi directora de vestuario era profesional, ya había salido de la universidad y nuestra universidad no ofrecía, digamos, esa cosa específica de diseño de vestuario ni de maquillaje, entonces los tuvimos que contratar. Y ella también, o sea, manufacturó muchas cosas que si se tenían que manchar, digamos, la batita de la chiquita no se podía manchar porque ya había sangre, entonces teníamos que tener varias, esas las hizo ella. Y luego las piezas más importantes sí se alquilaron de la bodega de Universal, que de hecho tienen piezas desde 1800 hasta el futuro. Tienen así como racks de cosas de todos los años. Y piezas originales de cada año, que es lo más Claro. interesante. No son réplicas, sino piezas que son de ese año. Sí, que específico. están ahí guardadas. Lo que pasa con eso es que solo hay tal vez una talla o dos tallas, entonces como las actrices también tenían que mover mucho y algunas eran un poquito más rellenitas y así, fue todo un tema, pero por dicha todo salió bien al final. Bueno. Catalina Acuña Castillo y Laura Ávila Taxan nos enseñaron un poco más de este mundo apasionante del cine. Felicitaciones a las dos, de verdad, y muchísimas gracias. Gracias, Rocío. Así es, muchas gracias, chicas, por compartir con nosotros y ojalá que si tienen más productos que los traigan. Por supuesto. Gracias a los compañeros del set de Lunes de Cinemateca y por supuesto agradecidísimos con ustedes. Los esperamos en nuestra próxima edición.